A finales del siglo XIX, Europa era un continente en plena transformación. La revolución industrial estaba reconfigurando sociedades enteras, y con ello, las viejas estructuras sociales y políticas comenzaban a tambalearse. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, nacidas de la Revolución Francesa, parecían prometer un nuevo amanecer para las minorías marginadas, incluidos los judíos. Sin embargo, a medida que se consolidaban los estados-nación y se desarrollaba el nacionalismo étnico, los judíos volvieron a encontrarse en una posición precaria, ahora no solo como una comunidad religiosa distinta, sino como una supuesta raza diferente. El antisemitismo, que había existido durante siglos en Europa como un prejuicio principalmente religioso, comenzó a adoptar nuevas formas. Con el auge del nacionalismo, el antisemitismo se transformó en un odio racial, impulsado por teorías pseudocientíficas que clasificaban a los judíos como inherentemente diferentes y peligrosos para el tejido de las naciones europeas. Este odio irracional no se limitaba a la retórica. Se manifestaba en actos de violencia y discriminación que dejaban una huella indeleble en la comunidad judía. En el vasto imperio ruso, hogar de la mayor población judía de Europa, los judíos vivían confinados en la zona de asentamiento, una vasta región que abarcaba partes de lo que hoy es Polonia, Ucrania y Bielorrusia. Aquí, la vida era dura. Los judíos eran objeto de leyes restrictivas que les impedían vivir en otras áreas del imperio, y a menudo se enfrentaban a una hostilidad abierta por parte de la población local. Sin embargo, fue durante la década de 1880 cuando esta hostilidad se convirtió en algo mucho más aterrador. En 1881, tras el asesinato del zar Alejandro II, los rumores antisemitas se esparcieron rápidamente, culpando a los judíos del magnicidio. Esto desencadenó una serie de pogromos, violentos ataques organizados contra comunidades judías en toda la zona de asentamiento. Casas y negocios fueron saqueados, sinagogas fueron incendiadas, y miles de judíos fueron asesinados o forzados a huir de sus hogares. Las escenas de violencia y destrucción se repetían una y otra vez, sumiendo a las comunidades judías en un estado de miedo y desesperación. Aquellos que sobrevivieron a los pogromos se encontraron con que el mundo que conocían había cambiado para siempre. En medio de esta ola de violencia y persecución, la idea de que los judíos nunca serían aceptados plenamente en Europa comenzó a ganar fuerza. Surgieron voces dentro de la comunidad judía que clamaban por una solución radical, una que pudiera garantizar la seguridad y la dignidad de los judíos de una vez por todas. Fue en este contexto que comenzó a tomar forma el sionismo, un movimiento que proponía algo impensable para muchos en aquel entonces: el regreso a la tierra de Israel, la patria ancestral de los judíos. El sionismo no surgió de la nada. En la década de 1860, Moses Hess, un filósofo judío alemán, había escrito sobre la necesidad de un renacimiento nacional judío en su obra Roma y Jerusalén. Hess argumentaba que, al igual que otros pueblos europeos, los judíos también tenían derecho a una nación propia. Unos años más tarde, en 1882, Leon Pinsker, un médico y activista judío ruso, publicó un panfleto titulado Autoemancipación. Pinsker, profundamente afectado por los pogromos, sostenía que el antisemitismo era una enfermedad social que no podía curarse con la integración o la asimilación. La única solución, decía, era que los judíos tomaran el control de su propio destino, estableciendo un Estado judío independiente. Sin embargo, fue Theodor Herzl quien realmente dio forma al sionismo como un movimiento político organizado. Herzl, un periodista vienés, fue testigo del antisemitismo virulento que surgió durante el caso Dreyfus en Francia, un escándalo en el que un oficial judío del ejército francés fue falsamente acusado de traición.
Este evento convenció a Herzl de que los judíos nunca serían verdaderamente seguros en Europa. En 1896, Herzl publicó Der Judenstaat, el Estado judío, un libro en el que proponía la creación de un Estado judío como la única solución viable al problema judío. Para Herzl, la emancipación de los judíos no se lograría mediante la integración en las sociedades europeas, sino a través de la autoemancipación en una tierra propia. En 1897, Herzl convocó el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, un evento que reunió a delegados judíos de todo el mundo. Este congreso marcó el inicio formal del movimiento sionista, cuyo objetivo declarado era establecer un hogar nacional judío en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Herzl, con su carisma y determinación, logró articular un sueño que resonó profundamente entre muchos judíos, especialmente aquellos que habían sufrido la violencia de los pogromos o que se sentían cada vez más alienados en las sociedades europeas. El sionismo no fue un movimiento monolítico. Dentro de él surgieron diversas corrientes que interpretaron el ideal sionista de diferentes maneras. Mientras que Herzl y sus seguidores abogaban por un sionismo político que buscaba la diplomacia y el apoyo internacional para la creación de un Estado judío, otros, como los sionistas laboristas, creían en la construcción de la patria judía a través del trabajo en la tierra y la creación de una sociedad socialista y colectiva en Palestina. También estaba el sionismo cultural, promovido por figuras como Ahad Ha'am, que enfatizaba la necesidad de un renacimiento espiritual y cultural judío en la tierra de Israel antes de establecer un Estado. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, las primeras oleadas de emigrantes judíos comenzaron a llegar a Palestina, inspirados por las ideas sionistas. Estos pioneros, conocidos como Halutzim, enfrentaron innumerables desafíos: tierras áridas, enfermedades y hostilidad por parte de la población local. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, fundaron las primeras comunidades agrícolas judías, conocidas como kibbutzim, que sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en el Estado de Israel. El sionismo, nacido de la desesperación y la persecución, se convertiría en uno de los movimientos nacionales más importantes del siglo XX. A lo largo de las décadas siguientes, y especialmente tras el trauma del Holocausto, el sueño de Herzl se haría realidad con la creación del Estado de Israel en 1948. Pero en su origen, el sionismo fue una respuesta apasionada y urgente a un mundo que había demostrado, una y otra vez, que no había lugar para los judíos en Europa. En su lugar, los sionistas propusieron algo radical: un regreso a la tierra donde todo había comenzado, una patria para un pueblo que había sido errante durante demasiado tiempo.